Bueno, buenas tardes, pueblo salvadoreño, amigos y amigas. Hoy esta tarde he sentido la necesidad de compartir con ustedes algunos temas muy importantes que tienen que ver con la vida de la nación, con el pueblo salvadoreño. Y un poco preocupado también porque dice la constitución política, esta constitución, dice que todos los salvadoreños somos iguales ante la ley, pero quiero que revisemos algo. El día de ahora en la prensa gráfica sale una noticia de los Estados Unidos donde dice: Saca y Funes están en la lista negra de corrupción de los Estados Unidos, ante la ley de actualización de la defensa nacional NDAA en inglés, que obliga al Pentágono a elaborar la lista de funcionarios corruptos y investigarlos por corrupción. Bueno, y habla dentro del marco del Triángulo Norte, está hablando de Honduras, de Guatemala y está hablando de El Salvador. Pero lo que quiero que usted le ponga cuidado es lo siguiente. Aquí me da la impresión que aquí a los corruptos los van a hacer personas honorables, honradas, y a los honorables y a los honrados los van a hacer corruptos. Y quiero definir lo siguiente. En cuanto a Saca, ¿verdad? Porque aquí habla de Saca y de Funes, pero también señala a Elmer Charlay, Julio Rang, César Funes, que fue el dirigente de la Juventud de Arena, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Herrera, de los que están detenidos, ¿verdad?, por corrupción, bueno, por los 300 y pico de millones que se robaron de las partidas secretas. Pero entonces mi posición es la siguiente. El señor Trump, a través del Pentágono, ¿por qué solo metió a Funes, que incluso no le han probado los delitos que supuestamente le imputan? Bueno, a Saca ya le probaron, él mismo lo dijo, al igual a la misma esposa, y que incluso la misma ¿cómo se llama?, justicia, que más que llamarse justicia debía ser una justicia directa para las personas, quien tiene más plata y quien tiene más poder, no para la justicia que esperamos los salvadoreños, porque le han dado una condena de que vaya a lavar o vaya a barrer calles por 3 años, ¿verdad? Mientras alguien se hueve una gallina y lo mandan 5 o 10 años a la casa. Entonces nuestra admiración, que nos extraña grandemente, ¿por qué entonces la ley de actualización de defensa nacional, que obliga al Pentágono a investigar la corrupción de funcionarios de los países que forman parte del Triángulo Norte, y nos referimos a Guatemala, Honduras y El Salvador, y en este momento me estoy refiriendo a El Salvador? Pero señores de los Estados Unidos, señora embajadora, ¿a dónde queda CNN, que se robaron 2.107 millones de dólares? ¿A dónde queda y a dónde están los responsables? ¿Por qué no lo señala en su lista de corruptos? ¿A dónde queda Ana Vilma de Escobar, que incluso la Corte acaba de dar una resolución que ella queda libre, pero los 37 millones de dólares se los agenció? O sea, se los echó a la bolsa, pues. Miren qué situación, pero no sale en la lista negra de los Estados Unidos. ¿A dónde está Luis Cardenal, presidente de la ANEP, de la Asociación Nacional de Empresas Privadas ANEP, donde cuando él fue ministro se desaparecieron de sus manos 24.440 millones?
¿A dónde está cuando él fue y ahora es presidente de la ANEP? ¿Por qué no los han metido en esta lista negra? ¿A dónde está David Gutiérrez, que se agenció 40 millones de dólares cuando la Diego de Holguín, ahora carretera Monseñor Romero, que era ministro de Obras Públicas? ¿A dónde está el señor Archie Baldocchi, que en manos de él se desaparecieron 705 millones de dólares cuando la privatización y el saneamiento de los bancos en El Salvador? Estamos hablando de cuando Cristian y cuando Calderón solo. ¿A dónde está Sigfredo Ochoa Pérez cuando fue presidente de CIL, que se desaparecieron en sus manos 9 millones de dólares y posterior lo absolvieron que no habían robado nada? Pero los millones se fueron. ¿A dónde queda Solván, Guillermo Solván, que se desaparecieron cuando él fue el contrato en el Japa Power? Se desaparecieron 700 millones de dólares. Bueno, entonces lo que quiere decir, y como dirigente comunal y como salvadoreño, como ciudadano salvadoreño, gozando de mis derechos a la libertad de expresión, yo no me puedo quedar callado. Y usted que nos está viendo, nos está oyendo, usted que también le robaron, porque estos dineros, cuántos millones y millones, solo estoy contando una parte, porque aquí está el álbum de la corrupción. Este es el álbum de la corrupción del Partido Arena, donde muchos se robaron 15 millones, 2.000 millones, 3 millones. Ahí tenemos un ejemplo al doctor José Guillermo Maza, Brizuelas, que estuvo preso pero no pagó nada. Carlos Perla, un ejemplo, que ya está libre. Entonces lo que quiero decir que aquí la justicia, decía Monseñor Romero, y tenía una gran razón, que sabiduría más grande la de ese hombre, que ahora es nuestro santo Monseñor Romero, que decía que la culebra, que la justicia es como la culebra que pica al descanso y no al que tiene bota. Entonces aquí incluso, cuando estoy hablando de CLNL de 2.107 millones, Vilma de Escobar 37 millones, David Gutiérrez 40 millones, Archie Baldocchi 705 millones, Sigfredo Ochoa Pérez 9 millones, Guillermo Solván 700 millones y Luis Cardenal 24.400 millones. Entonces aquí, cuando el señor Trump en los Estados Unidos está poniendo en la lista negra a corruptos en el país, pero no a los verdaderos corruptos, significa que también el señor Trump se convierte en corrupto, porque el que encubre estos hechos que son delitos que nunca debían de prescribir, porque son dineros del pueblo, o sea, es un delito grave, es dinero del pueblo. Quiere decir que aquí lo que están es haciéndole favor a la oligarquía burgués que se ha servido, se ha hecho millonaria con los dineros del pueblo, a la misma burguesía que se ha hecho millonario con los dineros del pueblo, mientras quieren tapar esta olla de la corrupción poniendo a otros personajes que incluso en la práctica, el caso de Funes, no le pueden comprobar los hechos. El pueblo salvadoreño debe de estar, creo yo, no solo preocupado, no que también con la mente, oído, y creo que debe de denunciar, debe de demandar a esta asociación o a esta ley de autorización de la defensa nacional
NDAA, donde obliga al Pentágono a declarar a través de una investigación la lista de funcionarios corruptos de los países que están en el Triángulo Norte. Pero aquí solamente sacan a dos, y al menos lo que le hacían los mandados a sacar. A Elmer Charlay, a Julio Ram, a Francisco Rodríguez, a Pablo Gómez, a Jorge Hernández, César Funes. Pero estos eran los que le hacían los mandados a sacar. No eran los verdaderos corruptos, porque ellos eran parte de la corrupción que estaba generando Saca, y que está bien que estén presos. Nosotros creemos que el próximo presidente de la República, electo actualmente, debe precisamente de despojarse de poderes o de intereses oligárquicos, y debe verdaderamente señalar los hechos reales que se han dado en este país y por qué la pobreza en este país. Y él mismo lo ha dicho con su propia boca, que cuando no se roba alcanza el dinero. Pero entonces el problema es que aquí está la realidad. Millones y millones que se robaron durante los 20 y pico de años que tuvieron en el poder. Y que hasta ahora el Pentágono está queriendo sacar una lista de funcionarios corruptos, pero está sacando otros que ni siquiera tienen las condiciones para aprobarse. Pero los verdaderos corruptos son funcionarios de Estado, diputadas, diputados, andan libres en buenas Cherokees, con seguridad, gozando de las 1011 maravillas, mientras el pueblo se hunde en la pobreza, en la miseria, y se muere de hambre. Yo quisiera un llamado a la población, denle like, comparta este video, compártalo para que todo el mundo se dé cuenta. Porque el problema es que nosotros, a Jesús, cuando él entró a Jerusalén en un burrito, donde los apóstoles y todos quienes le acompañaban estaba viva Jesús de Nazaret, viva el Cristo, bueno, decían tantas cosas. Alguien le dijo: Señor, diles que se callen. Y él dijo: si yo les digo que se callen, las piedras van a hablar. Entonces, en este caso puede suceder lo mismo. ¿A quiénes han sacrificado? Es al pueblo salvadoreño explotado, al trabajador, a la trabajadora, a las comunidades, al campesino, a la campesina, a las cooperativas. Con esta forma de gobernar que gobernaron para usted, para mí, para mi grupo, para mi familia. Del caso de Saca, ahí lo tenemos claro. El caso de los diferentes funcionarios, ahí lo tenemos claro. No podemos perder, no podemos equivocarnos. Entonces yo creo que el gobierno de El Salvador, no porque ya va de camino, ya está arreglando su maleta para irse, pero el próximo, el que viene, debía, por honor, por justicia y por demostrarle a este pueblo que va a ser un gobierno diferente, debía de combatir la corrupción desde las raíces, pero no creando una cacería de brujas como lo quieren hacer aquí, sin fundamento, sin reglas, sin bases concretas, reales, que permitan verdaderamente llegar a los hechos que queremos conocer los salvadoreños. Pero en cambio con Arena sí lo conocemos. Aquí está el árbol de la corrupción, donde señala punto por punto. Supongamos, fíjense, de que quiero señalar algo muy importante, y ya se lo voy a señalar. ¿Quién ha dicho algo o por qué el Pentágono no pone en la lista negra a Norman Quijano? Norman Quijano fue alcalde de la alcaldía de San Salvador 2009, 2012, 2015. Y en esos periodos que él tuvo casos de corrupción fueron 10, que fueron
Fue un total de 808.631.867 dólares. ¿Por qué no lo han puesto en la lista negra? Un ejemplo, aquí hay muchos datos que nosotros vale la pena que nosotros lo comentemos, lo discutemos, lo denunciemos, lo pongamos en la palestra pública para que el pueblo lo conozca y que el gobierno está en la obligación de hacer justicia al pueblo salvadoreño. Mis amigos, mis amigas, pueblo salvadoreño, compañeros y amigas del exterior, nuestro saludo muy cordial, muy respetuoso. Compartan estas informaciones porque son informaciones que no las estamos sacando de la manga y la camisa, las estamos sacando de hechos reales, de hechos que tienen que ver con el futuro de este país. Porque yo digo una cosa, voy a poner un ejemplo. Con 2.107 millones de dólares que se perdieron y que quedaron en la impunidad, ¿cuántas canchas hubiera hecho el gobierno? ¿Cuántas escuelas para que los jóvenes pasen divertidos y no busquen otras cosas que van contra incluso la moral? ¿Cuántas unidades de salud? Un ejemplo, el que se llevó, o pongamos los 37 millones de dólares que se agenció la señora Ana Vilma de Escobar y que hoy quedó, como dice ella, libre y ella es honrada, después de ser una gran corrupta. ¿Cuánto hubiera hecho este gobierno en beneficio de los pobres? A eso pongámosle cuidado. Así que pueblo, alerta, listo, preparado, y también esperemos el comportamiento del señor presidente constitucional, licenciado Nayib Bukele, porque también queremos un presidente, ¿por qué lo dijo? Un presidente humanista, un presidente de vocación democrática, un presidente que va a combatir la corrupción hasta las raíces. Pues señor presidente, aquí tiene un reto. Esperamos que si el señor Trump no ha metido en la lista negra a estos corruptos, usted los ingrese, ya que se ve que tiene buenas relaciones, porque casi lo carga de la mano la embajadora de los Estados Unidos. Se ha convertido en el hijo mayor de ella. Así que muchas gracias, bendiciones y sigamos adelante.